¿Qué tal, amigos y amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, ¿no es cierto? Política en dosis de tal, número 1, 2, 3. No, como 6. No sé. No, pero como programa. Como 3. No, como el 3 tercero, ya, el tercero. tercero. La tercera edición de nuestro programa. Acá estamos con nuestro gran panelista, escritor, músico electrónico, ¿qué más? Y por supuesto, gran analista político, ácido y duro analista. Oye, tenemos nuestros fans. Qué bueno, sí. La gente lo ve, pues. Sí, bueno, querido capitán, ¿de qué vamos a conversar hoy? Podemos conversar de muchas cosas. El mundo se mueve constantemente. Así es. Podemos conversar, por ejemplo, por lo que va a pasar el 20 en Estados Unidos. Ajá. Vámonos al área internacional y después entramos a la arena chica. Me parece. En Estados Unidos vuelve en gloria, y no sé si majestad, pero en gloria. Uno de los personajes más controversiales, y yo no voy a decir más siniestro porque veo que en el círculo mundial hay más siniestros. Sí. Por ejemplo, Netanyahu. Por ejemplo. Ya. Pero son amigos, pues. Pero no importa, porque va bajo ese concepto. Uno puede ser amigo de un siniestro y ser una persona controversial. Donald Trump, a diferencia de lo que se piensa algunos argentinos fascinerosos que le siguen las de abajo Milei, no es el mismo estilo. Donald Trump quiere nacionalizar cosas, quiere traer que las empresas norteamericanas vuelvan a Norteamérica. Este otro quiere repartir todo el mundo y que la Argentina se quede sin nada. Entonces son como totalmente diferentes. Estos republicanos narco dictadores, que la posibilidad de la democracia los lleva justamente a sentarse y la gente no pone en duda su legitimidad. Que por cierto, así juegan las cartas de esta democracia media extraviada, ¿no? Cada día está más extraviada la democracia, porque en el fondo ya lo vemos. Tenemos, no me quiero venir a la escena todavía, pero tenemos un desborde que todo el mundo sabe que es un desbordado, pero lo eligieron. Igual Pascual. Y quedó peor que lo que había, ya que criticaban tanto a la Irasi, y resulta que este personaje es muy... no le da, tiene la cagada en la ciudad de Santiago y uno lo va viendo y es cosa de darse una vuelta. Yo vengo muy seguido al centro de Santiago y me doy cuenta que los vendedores ambulantes están mucho más entregados a la calle, el sector de May como locura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvamos a Trump. El 20, Trump va a iniciar su nuevo periodo y con él viene Elon Musk. ¿Y por qué estoy hablando de ese personaje? Porque entre otras cosas lo que va a tomar como determinación el señor Trump, que va a cerrar TikTok en los Estados Unidos. Ya lo anunció y dice que es una forma de espiar de los chinos a los ciudadanos norteamericanos. Puede ser, puede no ser, uno nunca sabe. Pero también es para darle un poco de importancia a gente como Elon Musk, al dueño de Facebook, bueno, este es dueño de X. Estos personajes que van del mundo empresario a buscar empresarios siniestros, porque cuando uno habla de Elon Musk, el creador de Tesla, bueno, es un personaje que le importa un carajo todo, que es absolutamente mercantil, que para él las guerras son necesarias para que justamente las fortunas de los que tienen el poder de la élite se mantengan. Por lo tanto, van de norte a sur, de este a oeste, y son capaces de poner un presidente, inyectarle dinero y todo lo demás. Por cierto, yo no estoy diciendo que los demócratas norteamericanos sean muy diferentes a los republicanos norteamericanos, porque si fuera así, bueno, la guerra de los genocidas sionistas nazis no se estaría efectuando y los demócratas están entregando un gobierno al cual no sé cuál va a ser la postura concreta, pero hay una postura ahí que uno tiene que saber, que los norteamericanos inyectan muchos recursos para que se siga eliminando todo lo que es la franja de Gaza. Ya no les interesa el norte, o sea, hoy día van hacia el sur. Yo creo que van a terminar con esa población y es bien terrible decirlo, porque nadie de los que tienen el poder
habla de eso. Van a la Asamblea General de las Naciones Unidas, votan en contra, votan una censura, declaran un juicio internacional a Netanyahu, pero siguen haciendo las mismas atrocidades todos los días mueren niños, y ahí es cuando uno dice, qué loco que algunos no te metas con mis niños, pero nunca les escucho una palabra concreta hacia la cantidad de más de 40 niños asesinados por las balas criminales de los sionistas nazis. Y en ese aspecto yo también pienso que el israelita medio, ese ciudadano a pie, debe estarlo pasando muy mal, porque también están sometidos por un sistema que no es un sistema limpio, es un sistema canalla, y yo también pienso por ellos. Por algo hay discrepancia en las mismas comunidades judías y en ciertos sectores israelitas. Por lo tanto, cuidado ahí cuando uno trata de juntar todo. Correcto. A mí me molesta un poco cuando dicen los sionistas, claro, ¿no? Cuando uno dicen Hitler no cumplió su cometido total. No, esa es una estupidez de parte de quien lo diga, porque la verdad, el pueblo judío padeció lo que hoy día padece el pueblo palestino. ¿Y quién eran los que hacían la cabeza en la Alemania nazi? Eran unos dementes criminales, como Hitler y todo su elenco, pero el pueblo en sí, no todo el pueblo lo pasó bien, y no todo el pueblo estaba de acuerdo. La dictadura de Pinochet nos hizo a muchos inclusive salir a marchar por Pinochet, y no es que estuviéramos de acuerdo. Si no lo hacíamos, estoy hablando de los empleados públicos específicamente, se les podía poner la lista roja o definitivamente echarlos de los servicios públicos. Entonces, cuidado cuando uno hace ese tipo de análisis tan ligeros y tan poco encantadores, ¿no? O sea, en resumen, no es el pueblo judío, son los sionistas que tienen cautivo al pueblo judío que están haciendo todo este daño en Palestina, ¿no? Sí, y por eso también yo le invito a la gente que lea. ¿Saben por qué voy a hacer ese paréntesis? Gajardo, un dirigente del Colegio de Profesores, que una vez hizo un comentario en contra de los sionistas y los trató de nazi, la colectividad chilena israelí pidió que se disculpara, y yo creo que a él le faltó información y nunca debió haberse disculpado. Los sionistas nazis están tomándose el poder hace décadas a la cabeza del Estado de Israel, y ahí está Netanyahu y todos los anteriores, Shimon Peres, en fin, todos estos personajes. Ojo, que la guerra desatada desde el octubre del año pasado hasta esta fecha, no viene solamente eso, hay que pensar la cantidad de años que fueron haciendo daño paulatinamente, cuando uno veía informaciones, cuando los niños eran tomados prisioneros, cuando se hicieron cárcel para los niños porque eran peligrosos para la sociedad, cuando el ejército israelí entraba a las poblaciones de la Franja de Gaza o Cisjordania. O sea, por favor, leamos un poco, entendémoslo lo que está sucediendo, que no es hoy día, que no fue porque ellos, además los sionistas, inventaron Hamás para que fueran en contra del proceso de Yasser Arafat, y al final terminaron liquidando un Yasser Arafat que hasta el día de hoy alguien podría dar explicaciones cómo murió en un hospital de Francia. Nadie sabe. Se supone que le dio una enfermedad y se murió en un hospital de Francia, pero gato encerrado. Yasser Arafat fue el que inclusive tuvo un premio Nobel de la Paz, y era la persona que estaba más cercana justamente a generar negociaciones colectivas para una conveniencia que ya en ese entonces Netanyahu decía en un video que es público que era bueno hacer mierda a los palestinos y quitarle definitivamente la Franja de Gaza, que tiene varias posibilidades. Lo último, y cierro, ya que va a entrar Trump le pone los tentáculos a una zona de la zona del Polo Norte. Groenlandia, perdón. Y me parece que cuando hacen ese tipo de cosas es porque están visualizando riquezas que se pueden explotar. El agua. Cuidémonos que nosotros también tenemos un problema con los recursos de agua. En algún momento alguien nos puede poner los tentáculos encima. Y lo otro, quiere ir a recuperar el canal de Panamá, porque dice que ya es suficiente, porque ellos lo hicieron, entonces y aparecen los chinos.
y le dice que no, que van a reconocer permanentemente. Por lo tanto, eso tiene una suerte de empezar a mostrarse los dientes. China, nadie lo ha provocado y no ha provocado a nadie. China tiene sus conflictos, China no son de los buenos tampoco, no digamos, los chinos, qué buena onda son. Los vienen a salvar. No, los chinos sometieron al pueblo tibetano y los tienen en el exilio desde el año 59. Tú dices, hoy día tenemos 4 grandes monstruos a los cuales tenemos que cuidarnos de ellos. Los rusos, los norteamericanos, los chinos y los indios. Porque los indios tienen hasta desarrollo nuclear. Sí. Y uno dice, están piola, y más encima trabajan en castas. Por lo tanto, ellos obedecen bajo la jerarquía, como los republicanos le obedecen a la casta de Cass. Y ahí entramos directo a un mundo que además, y en esto quiero hacer una vasta reflexión pequeña, los pobres son el verdadero sustento de las castas de poder. Recién estábamos hablando. Correcto. Mientras ellos existan, quienes controlan los recursos y la fortuna seguirán encontrando la justificación perfecta para construir discursos varios y predicar manipulando que los dominios de la pobreza son necesarios. La pobreza se administra, la pobreza crea caridad. Las iglesias en sí buscan en el pobre la posibilidad de mantenerse con un discurso predicador de que si te tocó este momento de paso en esta vida y eres pobre, Dios quiso que así lo fueras. Y así sucesivamente, y esto le sirve al statu quo para que la masa también la tengamos en una ignorancia y no la dejemos que ellos progresen ni salgan de ese lugar donde están. Hay gente que de repente te dice si los pobres son pobres porque quieren ser pobres. Cuidado eso, porque es un predicado muy fácil cuando te tocó otra forma de vivir, cuando tuviste el privilegio de salir de ese grupo y estar en otro grupo. Exacto. Cuando nosotros vemos ¿cuánto se llama? La línea corta, tan corta que en Argentina se demuestra que al año pasado, antes que entrara Milei, había un número de pobres que no superaban el 30%, y hoy día está en el 54%. Así es de corta la brecha para que te transformes en una persona pobre. Y cuando eres una persona pobre cuando no te alcanza a llegar a final de mes, cuando te quedaste cesante y no encuentras trabajo, cuando todos tus recursos te los comiste, y cuando definitivamente ni siquiera la tarjeta de crédito la puedes pagar y te empiezan a pedir tu casa. Cuando a mí me hablan los chilenos de la clase media, yo les digo, no, tú no eres clase media, tú eres una clase trabajadora. Porque el clase media puede tener 2 viviendas, que era la que peleaban en la famosa carta fundamental que no fue aprobada, que la derecha decía que tu segunda vivienda te la iban a quitar. Están dirigiéndose a una parte de la sociedad que tiene un salario que sobrepasa los 4 millones de pesos, y esos son clase media. Tienen la posibilidad de pegarse un vuelo, viajar, ir de vacaciones, en vez de estar en Santiago, en Viña, van a Punta del Este, etcétera. O más salaria de la alta burguesía. Claro, pero después viene otra elite, que es la elite, que esos gastan y se pueden ir a una fiesta electrónica y pagar 1 o 2 millones de pesos, ¿no?, por un VIP, y no tienen ningún problema. Son amigos de Capitán Ciano Uruguay. Entonces, bueno, uno se menea por todos lados. Y hay un grupo que trata de entrar a esa línea. Es un grupo que lo vamos a abarcar a continuación. A ver, qué interesante. Ponga oído. La proclamación de Evelyn Matei de este fin de semana por parte de RN al señor presidencial pone una cuota de que nos vemos obligados a reflejar que el fascismo pinochetista no está muerto, sino lo tienen muy escondido y cada día le importa un carajo, como lo dice bien este personaje que yo le llamo el capo del cartel de RN, Carlos Larraín, donde le rinde con palabras emocionantes al genocida y a las Fuerzas Armadas, que
dicho de paso, las Fuerzas Armadas espero que no lo sean, pero en su momento fueron el brazo armado justamente de esta derecha fascinerosa que terminó destruyendo la democracia, y ellos se instalaron y después fueron... Ellos son los... ¿cuántos se llaman los que defienden la democracia? Ellos son los que regulan la democracia, ellos son los que tutelan la democracia, las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso somos el mundo de lo absurdo, lo tenemos acá en Chile, porque si hay un sector que delinque y le echa la culpa a toda la población que estamos llenos de delincuentes, es el sector alto. Sí. Y nadie hace como, no, los políticos son todos educaditos. Yo no veo, por ejemplo, a este personaje delirante socialista de el Fidel Espinosa que vaya a decir algo de esa élite. Porque tarde o temprano, cuando le llega el momento de hacer campaña, pasan el platillo por ahí. Porque cuando la élite quiere tener poder, no le interesa si tú eres de izquierda y el otro es de derecha. Le interesa tener el poder y manejar todas las canastas de huevo. ¿Quién es José Mesa para la gente que no lo conoce? Es uno de los tantos republicanos que, aparte de hacerse conocido por presentar acusaciones constitucionales y que no ha hecho ningún aporte mayor dentro de la Cámara de Diputados y siendo republicano, y hacer un TikTok ridículo que se burla de las comunidades indígenas, homosexuales, etcétera, es como el símil de la Camila Flores, y digámoslo en serio, son los dos de una situación de un estrato social bajo que lograron, y eso es lo peligroso cuando de repente no preparamos a los mejores para que estén representándonos en el Parlamento. Correcto. Y ahí se nota que nuestra sociedad tampoco se prepara muy bien para elegir a sus representados, porque yo creo que en la derecha hay gente que es mucho más valerosa que José Mesa, que la Camila Flores, o otros que no voy a nombrar, y no los voy a nombrar simplemente porque no le quiero dar en este espacio importancia, pero se sienten candidatos a la presidencia de la República. Sí. Ese niño maltratado por su abuelo, como los otros hermanos, una hermana alcohólica y el otro se las da de filósofo, esos tres personajes, hay dos más, otro que le sacaron un ojo por andar en una pelea en el Barrio Alto, años atrás, y se van y crean un partido o un movimiento. Con un nombre rimbombante. Con un nombre rimbombante. ¿Cómo se llama? El Partido Nacional Libertario. Claro, no tiene... Ya no... Ya, el puro nombre da miedo, ¿no? Sí, ya a mí cuando me hablan de eso es como nacional socialista. Sí, correcto. Ya, o sea, una cosa... Sí, es muy increíble. Bueno, este individuo nórdico, o fruna nórdica, es hijo de un obrero de la construcción y de una temporera. Y eso yo no encuentro nada de malo. No. Pero... lo que sí encuentro malo, que conociendo los sacrificios de aquellas dos personas y de muchas personas que son representadas por aquellas dos personas, él no vota por las 40 horas. Uh-huh. Él no le interesa el sueldo mínimo, ponerlo como base. Él no está por la reforma de la AFP. O sea, es un miserable. Porque no puedo entender que una persona, si todos de alguna u otra manera hemos conocido lo que significa venir de los estratos sociales bajos, o por último tenemos gente que es cercana a ese mundo, y uno desearía que esa persona estuviera un poco mejor. Sí. ¿Qué me puede costar a mí, en lo personal, hacer un voto para que el sueldo mínimo que lo van a pagar los privados, por lo general, bueno, subamos los impuestos, subamos las posibilidades de que mejoremos la situación? No puede ser posible que la AFP se echen todas las ganancias al bolsillo y a ti como afiliado o afilado, no tengo idea, porque a esta altura yo creo que a todos así, afiliados, pues. No, pues las pérdidas las asumimos nosotros, sí, y las ganancias se las llevan ellos. No, es increíble. O sea, cuando las personas ganan cierto, el otro día lo decíamos en el programa anterior, lo que ganaba un ciudadano medio en jubilación, una mujer 45,000 pesos, un hombre 150 lucas, es impresionante. Y además sigue habiendo estos estándares de que yo soy hombre, entonces tengo que ganar un poco más, y tú eres mujer, ganas menos, porque bueno, bajo eso no hemos logrado mucho. Y estos mismos personajes, este personaje que crea este partido rimbombante,
está en contra del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, porque no es Por ejemplo. necesario que un gastadero de plata. Eso lo hizo Milei en Argentina. Exacto. Y eliminó el Ministerio de la Mujer. Entre otros. De este mismo lote está Cristian Araya, el que hace justamente gárgaras por la baleada y muerte de una pequeña de 11 años. Y yo lo que siento es que a él no le interesa a la niña. Le interesa cómo sacó rédito político, busco culpables dentro del gobierno por no controlar y se les descontroló la delincuencia y la violencia, el narco. El discurso todo todos demás. los días. El discurso que todos los días nos ponen los medios de comunicación. Oye, pero todos los días. Es que los medios de comunicación son muy responsables e irresponsables de hacer lo que hacen. Sí. Porque al final, el otro día escuchaba a un español que mira toda la prensa española y le dice: ustedes son los responsables que tengamos a Bascal, a toda esta manga de... Sí. Bueno, lo decía el maestro Díaz a la prensa uruguaya en el fútbol, que Claro. se extrapola lo mismo, ¿no? que se extrapola Sí, lo claro. mismo. Entonces al final la prensa es la que te hace opinión pública y no opinión pública. La prensa crea masa y esa masa le mete cosas en la cabeza, y como le mete cosas en la cabeza y tenemos una masa que mientras menos le enseñemos, mientras menos los preparemos y más ignorantes sean y la gente lea menos, Más manipulado. va a ser mucho más 1984, George Orwell, ¿no? claro. Y termino con el botón de la guinda, un militante de esta misma fila que se cargaba en contra de las fundaciones, terminó metiéndose al bolsillo 720 millones de pesos. Mauricio Gea, que hoy día está desaforado y tiene un proceso abierto. Yo ¿Qué creo te parece? que cuando uno habla de todo este tipo de gente, y tenemos un panorama que es esa la derecha, y alguien nos diría, pero la izquierda también. Sí, hay ciertos sectores de izquierda que también han jugado con la mano del gato robando la castaña. Y seamos claros. Y cuando un día yo le pregunté a un amigo del norte de Chile, de Antofagasta, que era muy amigo de esta niñita de fundaciones, la diputada. ¿Catalina Pérez? De la Catalina Pérez. Le dije yo: ¿Catalina Pérez está o no está metida en esta? Está metida hasta las tetas, me dijo. Y yo me quedé así como, ya, pero bueno, no. Y hoy día el Consejo de Defensa del Estado se hace parte en una querella en contra de ella. Parece que era verdad lo que decía mi amigo, que uno de repente dice, puta, de todos lados, po. Sí. Pero siempre obviamente ha habido lo mismo. Seamos claros, en el gobierno del Lago estaban los sobres por debajo de la mesa, Sí, Chile los recorte. Chile recorte, Digamos, y tengamos claro que nosotros, si bien es cierto, porque somos una sociedad mojigata, muchas veces nos veíamos distinto a la América Latina, donde la corrupción sí se veía latente y galopante, que es mucho más grande que acá, sí es verdad. Nosotros no dejamos de no tener corruptos, y seamos claros. Capitán, y el tercer nórdico no nombrado, ya que dijimos que no íbamos a dar nombre aparte de la de Matei, que ya se lo pasó. ¿Él ya está fuera? ¿Ya fue sobrepasado por el niño maltratado? ¿O? Yo creo que no. Parece que sí, yo ¿no? creo que va a ir a la papeleta, como va a ir también el Marquito de Enrique o Minami, que ya es como... Este weón se cree Salvador Allende, weón. Va a ir por cuarta vez y no le va a ir. Como Valparisi. Va a ir. Dicen, po. Pero bueno, hay que corroborar. Yo Yo imagino, supe que a ver, sí. yo creo que la papeleta va a tener como 12 candidatos. Más o menos. Sí. Más que la otra vez. Sí, va a tener más. Está el profesor Artes también. Sí, por el profesor Artés. Mira, lo interesante que el Gran amigo, profesor... gran amigo. Mira, lo interesante del profesor Artés, y yo puedo estar muy en discrepancia con él, es un futurólogo. ¿Por qué? Porque siempre ha dicho cosas que lo miran con cara de culo y terminan pasando. Sí, claro. Él, en un debate, Iván Núñez lo mira con cara de... What the orco, fuck? dice que esta sociedad va a terminar en el gran estallido social. Y sucedió. Entonces yo cuando Artés dispara algo, yo creo que no está lejos de lo que sucede en una sociedad que tiene una olla a presión. ¿Sabéis qué? Pero la línea símbolo no sale hoy día. No, Se porque salvó. Porque la Se línea salvó. símbolo está calladita. Ah, ahí está. Está en un rincón. Ya, pues. Está en un rincón. Oye, hay una araña ahí. Bueno, no sé qué estará haciendo, de verdad. Mira. No. Mira. Debe estar programando algo. ¿Va a ser candidata?
¿Seguro? ¿Sí? Sí, po, Por pero- su sector. su sector. Porque su alguien grupo. hablaba de que iba a haber una gran, no creo, Como primaria de centro, Como digamos. 40. Claro que era Los 40 demócrata, ladrones. amarillo, Mi mamá. demócrata, amarillo, el PDG, y no sé si la democracia o parte de la democracia, no sé. No, la democracia ya, cristiana no, la democracia cristiana sigue jugando adentro de esta cuota de poder porque en el fondo esto le da seguridad de poder mantenerse. El verdadero dirigente, ese dirigente como, Mirando la cámara. como Clotario Blés, que era capaz de usar un overol, un maletín, y no cambiarse muchas veces ese overol, ese maletín, ese gorrito, no porque no tuviera, sino porque él había hecho una opción, es una opción de vida, a diferencia de otros dirigentes que yo conocí y que eran desde mal hablados, de no hablar de corrido, pero aparte de eso, de ser muy prepotentes porque habían logrado un puestecillo en la dirigencia gremial, sindical, en el mundo político, en la arena cualquiera fuera, porque en la arena del poder no solamente está la arena política, en el poder están todos, desde el señor que de repente dice soy presidente de la Junta de Vecinos, así que me respetan. Los respetos no se decretan, se ganan. Sí. Y no se obligan tampoco. Exacto. Entonces, bajo eso, yo siempre le digo a los dirigentes, para ser un buen dirigente, ojo ahí, que en el fondo no usen el oportunismo de ser simpático, de dar la mano, cuando están en campaña, y después cuando uno les va a preguntar y pedir algo, se hacen los huevones y miran para el lado, porque esa no es la forma de hacer justamente una buena dirección. En el Parlamento anterior, hice una columna que se llamaba Un Parlamento de mierda. Pero nunca me imaginé que iba a haber un Parlamento más de mierda que este. Y eso lo digo de izquierda a derecha. Con excepciones honrosas que tiene la izquierda. Sí, claro. Y que la derecha, los que no hablan, son los honrosos. Pero los que hablan... Bueno. No, Capitán Sonoro, muchas gracias por estar con nosotros. En febrero lo tendremos, bueno, tenemos que ver. Sí, porque febrero... No, pero sí. ¿Sí? Ya. Hagámonos el tiempo. Hagámonos el tiempo. Sí. Yo voy entrando y saliendo. Ya me voy a Valdivia. Muy bien, querida. ¿Cómo le ha ido con sus libros? Muy bien. Ya, a los amigos que les gusta la música electrónica, pueden comprar el libro. ¿Dónde? En librosdecapitancianuro.cl. No solamente encuentran ese libro, encuentran el libro Los Brujos, encuentran el libro de los 50 años del golpe, que todavía quedan algunas ediciones. Tengo unos poemarios también. Tengo unos poemarios, son 14 libros con este. Imagínate. Y este libro me ha ido muy bien. El libro acaba de terminar de traducirse al inglés. Vamos a salir en gira internacional. Nos vamos a ir a Europa en el mes de julio, agosto. Y después tengo que volver a Europa. Y estoy viajando a las ferias internacionales con este libro, porque la verdad es un nicho. Y el nicho de la música electrónica es como el nicho del rock. Sí. Si tú sacas un libro del rock, tienes tu clara posibilidad de que la gente te lo compre, y si es un libro bueno. Ojo que yo les cuento para que compren este libro si quieren, me pueden ayudar humildemente. Pero si compran este libro pueden ustedes conocer un poco de cómo se generó la música electrónica en Chile en los años 90 hasta la fecha. Y no es una cosa así que apareció que por magia, como no aparece nunca un género cultural, musical, cualquiera sea, de la nada. El rock, para tener el pantalón largo, tuvo que pasar barreras de esos locos los coléricos que le hablaban de los años 60. Perdón, pero tengo que hablar del rock, uno de los más grandes. Pink Floyd. Sí, Pink Floyd, ¿cachai? O sea, ahí tenía un tema, y qué loco, un día podríamos hacer un programa. El cruce de lo que es la música análoga a la digital, que es el rock a lo electrónico. Sí, claro. Yo, por ejemplo, y con eso cierro, el Plan B, creado por Cerati, era el generador del rock latino. Cerati, gran exponente, ídolo. Pero él se pasa a la música electrónica en el 96 y crea un grupo con 3 chilenos, Pau, Dich, 2 más que se me olvidan en estos momentos, y se hacen llamar Plan B. Y el primer CD de música electrónica en Latinoamérica fue sacado en Santiago de Chile para Latinoamérica,
y es de Cerati, con este grupo que se llama Plan B, y lo pagó don Hugo Chávez, que no es el mismo de Venezuela, sino un señor que se llama Hugo Chávez, que tenía la background ahí en la zona de Providencia y que vendía vinilo y que el tipo le gustaba mucho la música electrónica y abrazó este proyecto y él pagó ese CD, el primer CD de música electrónica sacado en Santiago. Maravilloso. Y ahora entiendo entonces por qué Bocanada tiene mucho electrónico, ¿no? Sí, que salió el 99, sí. primer disco Cerati, Y, bueno, segundo. Y tenía montones. Jorge González se pasó también. Y después hizo las congas pensantes Gonzalo Martínez. Y pregunten lo que quieran, porque hice un libro. Tenía un nombre del grupo que hizo, creo que en Alemania, que era de música electrónica, Jorge González. No, ellos tienen un disco. No, ellos tienen un disco con Martín Chop que se llama Las congas pensantes Gonzalo Martínez. Ya. Y es un disco bianchero que lo convierten en música electrónica. Qué interesante. Y Martín Chop tenía un dúo que se llama Situ Boatizone. Es un dúo alemán, y bueno, tenemos grandes exponentes de la música electrónica. Chile tiene un exponente único, estuvo el fin de semana pasado, Ricardo Villaló, escúchenlo, búsquenlo. Capitán Cianuro, muchas gracias por haber estado con nosotros y con todos ustedes, por supuesto, siguen la sintonía de ANEF Radio, la radio del Sindicalismo Público de Chile. Nos vemos. Saludos.